Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto que me hayan invitado a este curso por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, director el profesor Neira Flores. Incluso también estamos en vía online con la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Ayacucho. A todos, bienvenidos. El tema que vamos a exponer el día de hoy es un tema conocido, ¿sí? Conocido en cuanto a la prueba ilícita. Ustedes tienen concepción en cuanto a qué significa obtener elementos probatorios ilícitamente. Cuando estemos en ese tema, estamos en un tema de derecho constitucional, básicamente constitucional. Por ejemplo, típico es que casos que un policía, para saber que una persona cometió un delito, digamos, lo hace confesar mediante tortura. ¿Qué pasa? Esa prueba, en el proceso penal se podría admitir valorar esa prueba. En principio, no, que justo se vulnera el derecho a la integridad corporal del imputado, investigado o procesado. Peor, ¿qué pasaría si esta persona que es indicada como autor de un delito confiesa que él mató a esta persona que está siendo investigada, que está muerta? Incluso él lleva a la policía al lugar, a su casa, donde enterró a la víctima. La policía va a ese domicilio y encuentra el cadáver. Esto, en doctrina, también sería inválido como doctrina. Lo que jurisprudencialmente en Norteamérica, 1903 en Alemania, no todas las excepciones que se han venido aplicando en este sistema es nuestro sistema procesal penal. ¿Por qué? Justamente en eso va a consistir la exposición. También cabe resaltar algo. Ustedes han escuchado este tema, sí, pero por ahí algunos habrán escuchado prueba prohibida, prueba ilegítimamente admitida, prueba espuria, prueba irregular. Justamente en doctrina se tiene ese problema. No existe una conceptualización adecuada en este tema. Tiene muchas nociones, conceptualizaciones. Para mí, entender, y citando al profesor Pico Yunoy, el profesor español que tiene un libro de Derecho a la Prueba en el proceso civil, analiza este problema en los términos. Él menciona, lastimosamente en doctrina, 100 años aplicado en esto, existen muchos términos que no coadyuvan, no ayudan en nada a definir qué es prueba ilícita. Incluso para él lo podríamos colocar como prueba inconstitucional. Pero dado que prueba ilícita es el término mayoritariamente aceptado, por eso es que comparto esta opinión. Además, habría que hacer una precisión. Prueba prohibida, lo que se entiende como prueba prohibida es el género. En cambio, hay partes dentro de ese género que es la prueba ilícita y la prueba ilegal.
La prueba ilícita, entendido, se debe entender como vulneración de derechos fundamentales, integridad corporal, secreto de comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, y prueba irregular es un defecto legal. Las consecuencias son distintas. La consecuencia de una prueba ilícita es su inutilizabilidad o, hablando en términos del Código Procesal Penal, nulidad absoluta. En cambio, prueba irregular tiene una consecuencia distinta. Incluso podría ser subsanado y convalidado. Al final, si no se subsana en ambos casos, es prueba prohibida. Entonces, prueba prohibida es lo genérico y una parte que es la probatoria sería prueba ilícita. Acá justamente se tiene este concepto de prueba ilícita. Concepción amplia, lo entienden como vulneración de derechos fundamentales, vulneración de la ley. Esta concepción lo concibe Miranda Strampes, Roxin, Muñoz Sabates, entre otros. Y concepción restrictiva, lo que yo estoy mencionando como vulneración de derechos fundamentales, estrictamente, lo mantiene el profesor Pico Yunoy, Galvin Muñoz, Díaz Caviale, Martín Morales, el profesor Landa Arroyo, entre otros. Entonces, en cuanto al tema, el concepto de prueba ilícita ya está claro. Ahora, también al tratar este tema, hay un problema de ubicación del tema. Si ustedes leen libros sobre este tema, lo abordan de distintos puntos de vista. Algunos lo ubican como el límite del derecho a probar. Sabemos que toda persona que está inmersa en un proceso judicial, ya sea civil, laboral, penal, tiene esa libertad probatoria en aportar medio de prueba, aportar pruebas. Entonces, se concibe que existen límites. Límites como los principios que rigen la actividad probatoria como pertinencia, utilidad, licitud, legalidad. De esta concepción, la prueba ilícita obtenida es un límite a esa libertad probatoria. Posiciones como estas la encontramos en los profesores Reinaldo Bustamante, Faro. De esta tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que es el caso Magali Medina en cuanto a la prostis vedes. Se ubica como un problema entre la verificación de la verdad, la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Pero nosotros sabemos que la verdad es un concepto muy amplio. Verdad material en el proceso penal, conforme al Código Procesal Penal, ya no se encuentra, sino sería un concepto de verdad objetiva. Esta figura ya se encuentra un poco cuestionada y justamente este concepto de límite a la verdad fue propuesta por el profesor alemán Belling en 1903. Y otro concepto que se maneja y que soy partícipe de ella es que a la prueba ilícita, a la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, se trata como una garantía procesal de exclusión de elementos probatorios obtenidos ilícitamente. Esto es, cuando ustedes revisan libros de derecho procesal, ustedes van a ver, van a leer, van a estudiar, van a conocer sobre las garantías procesales.
garantías genéricas, garantías específicas, como el derecho de defensa, presunción de inocencia, entre otros. De esta concepción, nosotros tenemos una garantía más de todas esas garantías mencionadas, que es la exclusión de elementos probatorios. ¿Y por qué? ¿Y por qué colocar una nueva garantía? Mi tesis de pregrado justamente trató en el año 2009 sobre este tema, de cómo se configuraría exclusión de elementos probatorios como una garantía procesal. ¿Y por qué es relevante que la prueba ilícitamente obtenida sea una garantía procesal? Muchos de ustedes se preguntarán, el Código Procesal Penal de 2004, en su artículo 8, menciona que no se puede valorar ilícitamente elementos probatorios obtenidos ilícitamente. Pero justamente se mantiene en doctrina que otorgar a la exclusión probatoria ilícitamente como una garantía procesal le otorga solidez, le otorga solidez en cuanto a los vaivenes legislativos. Puede ser que más adelante se derogue ese artículo, pero hacer una garantía procesal tiene esa firmeza constitucional. Además, no se olviden de algo. La teoría de la prueba ilícita o garantía de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida no es exclusivo del proceso penal. También se aplica al proceso civil, a los procesos laborales, incluso hasta los procedimientos administrativos. Le comento que existen libros en España sobre este tema y justamente comentan que el primer caso, o uno de los primeros casos que se trató como garantía procesal en España, fue un caso en materia laboral. Y luego en España se dio la Ley Orgánica 114/84, donde la regulación normativa es la misma que tenemos en nuestro Código Procesal Penal. Digamos que defienden esta postura como garantía procesal. Existe un artículo del profesor San Martín Castro en el año 2006 sobre este tema. El profesor Asensio Mellado, profesor español, en un congreso probatorio en Colombia lo sostuvo, en 2012. Está la hemos visto cómo podría configurarse esta exclusión de la prueba ilícitamente obtenida como una garantía procesal. Pero no obstante esto, es importante conocer la jurisprudencia comparada, dado que, como mencioné al inicio, este tema tiene origen, hasta incluso desarrollo, en jurisprudencia de Norteamérica. Norteamérica, para el profesor Díaz Caviale, tiene como 3 etapas. De 1886 hasta 1966, tiene un desarrollo de que sí, que cualquier elemento que se obtenga vulnerando
la cuarta y quinta enmienda de su Constitución o Bill of Rights era excluida. Luego se fue atenuando esa posición y fueron creando jurisprudencia, fueron creando excepciones a la regla. Y se menciona casos como fuente independiente, que es una obtención probatoria distinta a la que se obtiene vulnerando derechos fundamentales. La excepción del cumplimiento inevitable, que según la Constitución de Estados Unidos, es que se obtiene un elemento probatorio porque hipotéticamente sí iba a llegar a tal resultado y por lo tanto debe ser valorado. Ejemplo de esta excepción es el siguiente. ¿Qué pasa si a una persona es torturada, confiesa un homicidio en una persona X? Se supone que esa confesión no es válida porque se obtiene vulnerando el derecho a la integridad física. Él confiesa que el cuerpo de la víctima se encuentra en una casa, digamos una casa Z. Entonces, la policía llega a ese inmueble e encuentra el cadáver. Eso sería una forma de que también fruto del árbol envenenado, porque si no hubiese confesado, no hubiesen ido a ese lugar. Sin embargo, la jurisprudencia en Norteamérica mencionó lo siguiente, que para este caso no se aplica la regla del fruto del árbol envenenado, en razón de que ya la policía había cercado el inmueble y tarde o temprano iban a hallar el cadáver. Entonces parte de esa hipótesis de que tarde o temprano iban a hallar el cadáver. Después existen examen por evaluación, que es un balancing test de qué pesa más. Para ellos, la buena fe de la policía o el derecho al secreto de comunicaciones. Y luego la excepción de buena fe. Acá, en este caso, excepción de buena fe, ponderación, Norteamérica, la jurisprudencia norteamericana va cambiando de posición. Para ellos, ya no se analiza la relevancia de cuarta y quinta enmienda según su constitución, sino lo que le importa a ellos es que los policías tengan un efecto disuasorio en no cometer vulneraciones a derechos fundamentales. Ahora, ellos tienen una concepción distinta de lo que se debe excluir. A ellos les importa que los policías actúen de buena fe, que ellos no vulneren derechos fundamentales. Ese es su fin actualmente de las reglas de Norteamérica. Por eso es que yo critico que cuando muchos realizan análisis de la prueba ilícita en el Perú, casi siempre van a Norteamérica, cuando su fundamento actual es distinto. En Perú, vigencia de derechos fundamentales, sistema de derechos fundamentales, poner relevancia de derechos fundamentales, dignidad de la persona humana, debido proceso. En cambio, para ellos tiene otro fundamento. Por lo tanto, cuando se aplique estas excepciones, deberían analizarse previamente si es aplicable a nuestro sistema procesal peruano. Es como cuando hacía la crítica el maestro Hurtado Pozo sobre una ley importada. Algo así también nos pasa muchas veces con nuestra jurisprudencia. En España, como lo mencioné, la sentencia más importante de ellos en cuanto al tema, al inicio de ese tema, es la sentencia 114/1984, que era una
una violación del secreto de comunicaciones en un proceso laboral. En ese proceso laboral, el Tribunal Constitucional Español mencionó que si bien es cierto, no hay una norma, una regla que regule, que se excluyan elementos probatorios obtenidos ilícitamente por la ponderación, la relevancia de hechos fundamentales, para ellos, presunción de inocencia y debido proceso, existe un derecho innominado a que se excluyan material probatorio. Desde ahí nació la garantía innominada para ellos. Luego, existe una ley orgánica del Poder Judicial, la 114 del año 86, si no me equivoco, que también lo reguló ya normativamente, y ya después ellos comienzan a realizar algunas excepciones a este tema. Aún su sistema es garantista. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Cuáles serían los antecedentes normativos? Sabemos bien que en la actualidad el artículo 8 del Código Procesal Penal peruano justamente regula lo siguiente. Dice, título preliminar, legitimidad de la prueba. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Inciso 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, tenemos el artículo 8 del Código Procesal Penal, pero también es una ley. Lo más relevante de un sistema jurídico, ¿qué es? La Constitución. Entonces, si nosotros analizamos las normas de nuestra Constitución, vamos a verificar que justamente existen normas que excluyen elementos que se obtengan, primero, contra la integridad corporal. Se prohíbe la tortura. Expresamente, nuestra Constitución política menciona en su artículo 2, inciso 10, inciso 2, inciso 24H, que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica, física, ni sometido a torturas o tratos inhumanos humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico. Entre otras cosas, al final dice, carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia, carecen de valor. Igual sucede con el secreto a la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados. También se menciona en estos derechos los documentos privados obtenidos en violación a este precepto no tienen efecto legal. Entonces, en la Constitución política ya encontramos esa exclusión probatoria. Es importante que lo mencione la ley, Código Procesal Penal, pero es más relevante que lo mencione la Constitución política. Por eso es que en su momento mencioné que era una garantía procesal que nace de la Constitución. Incluso, si realizamos un recuento o análisis de todas nuestras constituciones políticas, encontramos esa metodología. Constitución de 1979, Constitución de 1933, Constitución de 1920, te mencionan normativa similar de ello. Constitución de 1834, 1856, 1860, 1867, también te menciona que carece de efectos, pero claro, en ese tiempo se protegía más el secreto epistolar, el secreto de las cartas. Antecedentes normativos.
a este Código Procesal 2004. Si ustedes revisan el Código de Procedimientos Penales de 1940, no hay norma similar, ¿sí? Pero lo que sí encontramos son los anteproyectos, proyectos de Código Procesal Penal. Proyecto Huanchaco 2003, que fue iniciativa de profesores de Trujillo, mantiene esa regla probatoria de exclusión probatoria. El proyecto de 1997, el proyecto de reforma de 1995, también lo tienen esta regla probatoria. El Código Procesal de 1991, que tiene algunos artículos vigentes en la actualidad, sí tenía esta regla de exclusión probatoria. Pero vamos a ver algo más operativo. ¿Qué pasa si a una persona en la actualidad se le vulnera derechos fundamentales? ¿Cómo lo podría pedir? ¿Cómo lo podría solicitar? El Código Procesal Penal de 2004 sí tiene esas reglas procedimentales. Por ejemplo, en investigación preparatoria, ¿lo puede pedir? Sí. Mediante una tutela de derecho. Artículo 61.4. Incluso existe un pleno de la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 4/2010, que así lo menciona. En la etapa intermedia, también en las audiencias preliminares, está regulado en el artículo 351, 352 de este Código Procesal Penal. El 159 del Código Procesal Penal peruano también lo sostiene, también regula esa exclusión probatoria, pero acá ya es un momento de sentenciar. ¿Qué pasa si el juez, al momento de sentenciar, se da cuenta que existe un elemento probatorio obtenido, introducido al procedimiento penal como vulneración de derechos fundamentales? También los puede excluir de oficio, ¿sí? ¿Y qué pasa con el Código de Procedimientos Penales de 1940? Expresamente no lo tiene, pero como existe una garantía procesal más allá del bien y el mal que está en la Constitución, también lo podría pedir, solicitar. Incluso, para este caso del Código de Procedimientos Penales de 1940, también existe un pleno distrital del año 2007 en Lima, donde se menciona que sí podrían solicitar en cuanto haya la etapa de actividad probatoria. Se podría impugnar vía recurso de nulidad, apelación también, y cuando sea un proceso sumario, se podría pedir en recurso de queja. He visto algunos casos sobre ello. La problemática o estudio de prueba ilícita es amplia, pero hay dos temas a tratar, o quiero mejor resaltar. Hay un tema que es la llamada prueba ilícita obtenida por los particulares. La regla, en principio, se dice que está dirigido a los agentes estatales, policía, fiscalía. Incluso existe un dicho que dice prohibido hacer trampas en un proceso judicial. La fiscalía y la policía no podrían vulnerar derechos fundamentales. Escuchas ilegales, allanamientos ilegales. Pero ¿qué pasa si se obtiene una prueba de tal magnitud obtenida por los particulares? Este tema es un poco complejo. Existen dos posiciones. Norteamérica y Alemania, la doctrina de ellos y jurisprudencia sostiene que sí podría ser valorado, porque las reglas de ilicitud probatoria solamente están dirigidas a los agentes estatales, policía, fiscalía, etc. En cambio, la segunda posición, que es un poco más garantista,
mencionan, si estamos en un sistema de derechos fundamentales, los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal y vertical, y por lo tanto no deberían ser admitidos ni valorados. De mi posición, si bien es cierto, debemos ser garantistas, en algunos casos, dado que el Código Procesal no habla del contenido esencial, habría que limitar derechos y en su momento realizar un test de proporcionalidad en esos casos. Ojo, precisar que si lo tiene un particular, sí está prohibido en torturar, porque eso está vedado en cualquier estado, sino son como circunstanciales en estos casos de objeción probatoria. Otro tema que quería precisar es, se llama doctrina la prueba ilícita a favor del procesado. Algunos mencionarán prueba ilícita a favor del procesado, prueba ilícita in bonam parte. Se menciona que cuando se obtenga una prueba, un elemento probatorio que favorezca al procesado, sí debería valer. Esos temas son un poco complejos, son choques de derechos fundamentales, son conflictos de derechos fundamentales, son muy complejos. Incluso para Alberto Binder, este es como una antinomia jurídica, es un estrés hermenéutico para otros, porque justamente al derecho, al sistema jurídico lo colocas en prueba, si sirve o no todo el sistema jurídico de derechos fundamentales o no, cómo se valora o no estos casos. Este tema, considero que la prueba ilícita a favor del procesado también debe ser válida. Por ejemplo, acá habría dos circunstancias. A una persona le escuchen legalmente sus comunicaciones y justamente le favorece a él o tercera persona. Se dice, otro confiesa el crimen, sabes que es inocente, entonces debería valerse. Pero la persona que comete ese delito, escuchas ilegales, dañamiento ilegal, es responsable penalmente. Son dos circunstancias distintas. Elemento probatorio, para esos casos, excepcional, validarlos en el proceso penal, pero igual, responsabilidad penal para la persona que lo obtenga, ya sea un particular o un agente estatal. Este tema, les comento, que si ustedes leen detenidamente el artículo 8 del título preliminar, lo encontramos presente. En el Código Procesal Penal lo encontramos. El inciso 3 dice lo siguiente: la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Entonces, desde una interpretación en sentido contrario, lo que le favorece sí podría ser admitido. La doctrina comparada sí admiten ese tema de prueba ilícita a favor del procesado. Existe un profesor italiano, Cordero, que dice que no se puede sacrificar la inocencia en cuanto a un procesado. Incluso considero yo, si aplicamos el test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, considero que la presunción de inocencia va, en este caso, a ponderar, a preponderar. Lastimosamente, casos peruanos jurisprudenciales no encontramos. Aún no lo encuentro, tal vez por ahí debe estar, pero yo no lo encuentro. Normas como estas expresamente lo tienen otros sistemas como los costarricenses. Sobre ese tema existen jurisprudencias distintas
en el ámbito jurisprudencial, ya sea Tribunal Constitucional, ya sea Corte Suprema. Uno de los primeros casos en el Perú que se analizó este tema es el caso Marcelino Tineo Silva, que era una demanda de inconstitucionalidad contra las normativas de terrorismo y otras leyes. El Tribunal Constitucional, en aquella oportunidad, dado que era una jurisdicción militar que se estaba anulando, mencionó que habría que diferenciar entre fuente de prueba, que es lo que es extraprocesal, y medios probatorios, que es intraprocesal. Acá el tribunal validaba los elementos que se obtuvo en su momento por la jurisdicción militar para que sirva un proceso ordinario. Encontramos otro caso, Andrónico Luxi, del año 2001. Tenía que ver también con la empresa Luchetti. También estaba en cuanto tenía un Brady Video, si no me equivoco. Y justamente este tema lo cuestionó a nivel constitucional. Llegó al tribunal. En aquella oportunidad el tribunal dijo: este tema es para jurisdicción ordinaria y en su momento incluso podría servir como indicio. Y entonces no lo excluyó. Luego tenemos otros casos, Natalia Foronda, Lastra Quiñones, que tiene que tener como integridad física. En el caso Rafael García Mendoza, este caso es un proceso laboral. Ese caso conocido como caso Serpós 1, o yo le menciono como caso Serpós 1, consistía en lo siguiente, que había un empleado que tenía su computadora y según su jefe, esta persona estaba enviando material pornográfico a sus demás compañeros. Entonces, él lo despide y como lo despide necesitaba una prueba, justamente para lograrlo en el proceso laboral. Él, sin autorización judicial, se ingresa en la máquina y saca esos videos. El procesado, o digo, el demandante, va hacia un proceso de amparo y cuestiona que es prueba ilícita. Secreto de comunicaciones, menciona. El Tribunal Constitucional, al final, de un punto de vista muy garantista, le da la razón. ¿Por qué? Porque justamente el secreto de comunicaciones se había vulnerado. Le menciono caso Serpós 1 porque justamente un caso similar existe en el año. Es el caso, para mí, Serpós 2, es el caso Guamani Vargas, que también tenía que ver con un empleador y su trabajador, que fueron despedidos y se utilizaron sus correos en este caso. También el Tribunal Constitucional, de un punto de vista muy garantista, excluye los elementos probatorios. Luego encontramos casos como el de Alberto Kimper, los primeros petroaudios, y acá el Tribunal Constitucional por primera vez menciona que en el Perú, en el proceso penal peruano, o digamos el proceso judicial, tenemos un derecho innominado, llamémosles garantía innominada, para excluir material probatorio. Algo similar a la jurisprudencia de España, la 114/84. Esta sentencia es lo que más resalto sobre ese tema, porque ahí el Tribunal Constitucional, su sentencia va de todo, ¿no? Coloca todas las teorías, no se decide a quién dará razón o no, del final se declara infundada y solamente menciona teorías y teorías y teorías. Existe en otro caso Magalí Medina, que tiene que ver con los límites del hecho probatorio,
caso Salas Guevara, que también tienen que ver con los límites del hecho probatorio. La Corte Suprema tiene muchos casos que ha resuelto en valorar o no lo denominada prueba ilícita. Casos de Néstor Gamarra, casos como García Marcelo, son casos que la Corte Suprema, cuando tenía que valorar los denominados braillevideos, aceptó ese material probatorio, aplicando teorías como ponderación de intereses o la denominada teoría del riesgo. Teoría del riesgo significa que si uno mantiene una conducta delictual, digamos, tú vas a corrompir a una autoridad, dice, tú te estás colocando en riesgo que te graben, entonces tú no solicites al Estado que te proteja tus derechos. No estoy de acuerdo con esa posición, estoy más de acuerdo con una posición que más adelante lo vamos a analizar, pero la finalidad es, el fin es último, ¿no? Esto es, se valora ese material probatorio. Casos, este caso 4824-2005 es el que se denomina, o algunos denominamos, caso Polo 1. Y este 4826, caso Polo 2. ¿En qué consiste estos dos casos? Que justamente guarda relación. Estos dos casos hacen referencia a un atentado terrorista que sucedió en el año 2001 en Lima, si no me equivoco, por Surco, Monterrico, cuando vino de visita un presidente de Estados Unidos. En aquella oportunidad hubo un atentado, hubieron algunos muertos y las personas, casi 10 personas, fueron procesadas en la época del presidente Toledo. Incluso salió la prensa, todo ello. De estas 10 personas, como ustedes bien saben, a veces existen procesos en reserva cuando no se le encuentran a las personas imputadas y a otros se les sigue. Entonces, ¿cómo se obtuvo la prueba? En este caso, se ingresó a un domicilio de los procesados sin mandamiento judicial, ingresaron al domicilio y encontraron publicidad de sendero luminoso, material ANFO, elementos que relacionaban a esos procesados con grupos de sendero luminoso, terroristas. Este caso 4824 fue seguida por contra una presunta terrorista, si no me equivoco su nombre Anaya y su apellido Anaya, y en este caso la Sala Penal Nacional no valoró los elementos probatorios en razón de que se había obtenido violando derechos fundamentales. Esto es la inviolabilidad de domicilio. No hubo autorización judicial para que ingresen esos policías. Entonces se excluyó el material probatorio. Este 4824 es apelado, sube a la Corte Suprema y confirma la absolución. El mismo hecho, las personas que estaban procesadas en reserva son atrapadas, son juzgadas por la Sala Penal Nacional y también se mantiene la Sala Penal Nacional diciendo estos elementos son ilícitos, deben excluirse por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
Para este caso, también se apela, sube la Corte Suprema, pero para este caso 4826, la Corte Suprema aplica excepciones, aplica la causa probable, que es algo así como el descubrimiento inevitable que tiene Estados Unidos, aplica la ponderación de intereses y señala que para este caso sí debe ser valorado estos elementos probatorios obtenidos en vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Son casos iguales, pero con resultados diferentes. Para este caso es más garantista, se dice, y en este caso se aplica un tema más de ponderación de intereses de causa probable. También tenía otros casos, pero este es un caso más antiguo. Hay una casación 10/2007 sobre el tema que te diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular, pero yo les he traído, ya como para concluir, los casos casi recientes, ni tan recientes, de 2013. Es un recurso de nulidad, el 1128/2010. Se trataba de un policía. ¿Por qué coloco este caso? Porque en mi experiencia ya cuando trabajaba en Suprema, este tema casi siempre es alegada por los abogados, ¿sí? Y vamos a ver cómo se resuelve. Era un policía que estaba investigando al alcalde de Amazonas por peculado, y entonces este policía le solicita 600 soles para ayudarlo, entre comillas, ayudarlo. Ese es un delito, por supuesto. Este alcalde grabó la conversación cuando le pedía dinero, lo denuncia al policía y en primera instancia, primer juzgamiento, se le absuelve al policía, señalando que esto es prueba ilícita y por lo tanto no debe ser valorado. El fiscal, si no me equivoco, el Ministerio Público interpone recurso de nulidad ante esta sentencia de la Corte Superior de Amazonas y en segunda instancia la Corte Suprema delimita qué es el secreto de comunicaciones. Porque tengan en cuenta algo, este tema de secreto de comunicaciones solamente se vulnera cuando terceros graban la comunicación, interviene la comunicación, y no cuando una persona que participa en esa comunicación graba, ¿sí? Entonces, digamos que con el compañero de ustedes que está en primera fila, yo mantengo una conversación X y yo lo grabo, y si es un delito, yo lo puedo presentar como medio probatorio. Según la jurisprudencia, la Corte Suprema de la Corte del Tribunal Constitucional Español, es válido ese elemento probatorio, dado que el secreto de comunicaciones solamente se lesiona cuando un tercero interviene en la comunicación. ¿Sí? Es ese criterio que se plasmó en esta jurisprudencia. Es algo recurrente en estos recursos de nulidad. También le comento que bajo este mismo criterio, hace menos de un mes, el Tribunal Constitucional peruano sacó una sentencia de manera similar. Es el caso Quintano Saravia, sentencia 00867/2011, donde también delimitó el derecho al secreto de comunicaciones. Pero en este caso, y también comparto este criterio del Tribunal Constitucional peruano,
mencionó, podría ser válido, sí, pero la persona que graba, o mejor dicho, difunde esa conversación, él sí tiene responsabilidad penal. Porque a veces se graban y lo comparten a la prensa, lo comparten y ahí sale la comunicación. Eso sí es delito. Lo otro, no. Delimitando derechos. Otra sentencia es el recurso de nulidad 3678-2009, Lambayeque, Sala Penal Permanente. Este es un caso de un supuesto microcomercializador de drogas que estaba siendo seguido por operaciones de inteligencia de la policía, que tenía requisitoria por tráfico de drogas, y al momento de su intervención no se le encuentra nada en el registro personal. No se le encuentra queta, no se le encuentra nada de droga. Entonces, él, no sé por temor o no, o sí, o con temor, menciona, guardo la droga en este inmueble que está a la vuelta. Ese inmueble que está a la vuelta es de su hermano, o era de su hermano. Entonces, lo que sucede es que ese inmueble que era de su hermano estaba abandonado. No tenía puertas, no tenía ventanas, estaba así como que cualquier persona podría ingresar. En primera instancia, para este caso, mencionan que lo que se encontró en el inmueble, la droga, también es prueba ilícita, porque como era un derecho a la inviolabilidad en domicilio, no debieron ingresar los policías. En cambio, y como a él no se le encontró nada en su registro personal, absolución. Pero esta sentencia también es apelada ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema también delimita conceptos. ¿Qué es derecho a la inviolabilidad en domicilio? Para esta Corte Suprema se menciona que el derecho a la inviolabilidad en domicilio se protege para, justamente como se dice, los ámbitos íntimos de la persona. Las casas deshabitadas están excluidas del concepto constitucional de domicilio. Recuerden que en un inmueble, sin puertas, sin ventanas, cualquier persona puede ingresar. Entonces, no era necesario la autorización judicial. Comparto también, suscribo también este fallo. Considero que es indicado que para temas de prueba ilícita, primero, se tienen que delimitar derechos. Tú puedes decir secreto de comunicaciones, pero deben saber qué es el secreto de comunicaciones, cuál es el contenido de este secreto de comunicaciones. Como el caso de esa grabación entre personas que participan en una comunicación. Eso en jurisprudencia ya extranjera está casi sacramentada sobre qué significa el secreto de comunicaciones. Para este caso, también sobre la inviolabilidad en domicilio, también habría que ver qué protege ese derecho. Casas deshabitadas no lo protegerían. Ya casi para concluir, solamente deseo reiterar que la metodología, de mi punto de vista, es tratar en estos temas que existe una garantía procesal de exclusión. Esa es la regla, no es la excepción. Cualquier elemento que se obtenga vulnerando derechos fundamentales debe ser excluido. Cuando se trata de esos temas, segundo, hay que delimitar los derechos. ¿En qué estamos? Si es secreto de comunicaciones, si es inviolable en domicilio. Y segundo, cuando ya sería una prueba, digamos, ilícita, inconstitucional, ir a ese test de proporcionalidad que señala el Tribunal Constitucional cuando se presenta conflicto de derechos fundamentales. ¿Por qué? Para muchos casos, este derecho fundamental, tal vez de secreto de comunicaciones, inviolable al domicilio, no se pondera con la verdad. Para mí, la verdad acá no tiene cabida o no tiene
participación, sino lo que hay que ponderar o hay que aplicar el test de proporcionalidad es con otros bienes jurídicos constitucionales. El artículo 44, 45 de la Constitución te menciona que existen bienes como la lucha contra el tráfico de drogas, seguridad pública, que podrían servir para esa ponderación. Algo así como la admisión de la prueba ilícita a favor del procesado, la presunción de inocencia versus su derecho a hacer comunicaciones y un domicilio. Hacia ese tema debe ir esta figura. Y también, valga la redundancia, no copiar o no aplicar de manera automática las excepciones que se aplican en otros países. Digamos, Norteamérica, creo que tienen distintos fundamentos. Fundamento peruano es vigencia de derechos fundamentales. El fundamento actual de ellos es el efecto disuasorio que tienen contra la policía en que se actúa bien o mal. ¿Sí? Y por último, ese tema también existen jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso, claro, uno puede decir, claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que el debido proceso es muy importante, que la integridad de la persona es muy relevante. Sí, sí lo han mencionado en múltiples jurisprudencias, en múltiples casos. Pues lo que yo deseo resaltar, que en ese tema, prueba ilícita, sí. Hay sentencias puntuales sobre ese tema. Casos como Lori Benenson versus Perú, lo menciona, sobre integridad física. El caso Ekcher versus Brasil, que tiene que ver con secreto de comunicaciones, también lo menciona. El caso J versus Perú, también lo menciona en cuanto al derecho a la inviolabilidad de domicilio. Eso es todo, ha sido un gusto con ustedes, muchas gracias. De parte de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, su director, el doctor José Antonio Neira Flores, ya se presente de un certificado que lo acredita como tal.